continuación, la conferencia de clausura. ¿Es posible aspirar a un proceso penal universal? Profesor Juan Luis Gómez Colomer, Universidad Joan I de Castellón, España. Becario del Instituto Max Planck de Derecho Penal Extranjero e Internacional de Friburgo de Brisgovia. Y de la Fundación Alexander von Humboldt. Instituto de Criminología y Derecho Penal Económico de la República Federal de Alemania. Doctor en Derecho de la Universidad de Valencia, graduado en Criminología de la Universidad de Valencia, licenciado en Derecho de la Universidad de Valencia, fue profesor de la misma universidad y Santiago de Compostela. Actualmente da cátedra en la Universidad Joan I de Castellón y en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá. Cuenta con un gran número de publicaciones sobre derecho penal, así como participaciones en congresos, seminarios y demás. Bien. Buenas tardes de nuevo. Ante todo, porque creo que es de justicia y no mero formalismo, mi agradecimiento a esta magnífica universidad por contar conmigo y sobre todo por hacerme el honor de pronunciar la conferencia de clausura, que se considera en Europa como una distinción importante. Muchísimas gracias y te ruego, Fernando, que lo transmitas así al señor rector. La hora que se me concede para explicarles lo que quiero explicarles, sabiendo, como dije antes en una intervención no prevista, que ustedes son la mayor parte estudiantes, puede resultar muy compleja si el análisis que se pretende hacer acude a demasiadas citas o a demasiadas particularidades. Por tanto, me limitaré a cuestiones más generales, pero que les sean a ustedes familiares. Y nos ayudará mucho que su código de 2004, plenamente entrado en vigor, si no recuerdo mal, en el año 2008, de corte acusatorio, aunque en realidad habría que decir de corte adversarial anglosajón, esté ya funcionando en Colombia. Mejor o peor, pero es el que tienen. Observarán también como precisión inicial, menos mal que me he dado cuenta que tiene ruedas, porque si no habría acabado ahí abajo. Como precisión inicial me gustaría decirles también que, si se fijan en el título de la conferencia, está puesto con toda la mala intención de la que soy capaz. No es un título que pretenda una afirmación positiva, a pesar de la pregunta. No se habla de si es posible un proceso penal unificado, no se habla de si podemos lograr pronto o más tarde un proceso penal válido para todos los países, sino de aspiración, de si es posible aspirar a un proceso penal unificado. Y lo puse para responder inmediata y afirmativamente que sí, claro que es posible aspirar a tener un proceso penal unificado, pero que hoy es imposible. Y lo que quisiera es, en esta hora, bueno, ya menos tiempo, es explicarles por qué un proceso penal que rija en todos los países del mundo en estos momentos no es posible. Probablemente, y no quisiera entrar en tecnicismos para cumplir mi promesa inicial, no sería conveniente hoy. Pero vamos por partes. ¿Por qué aspiramos a que las cosas sean más fáciles? ¿Por qué aspiramos, desde el punto de vista jurídico procesal penal, a que, desde un punto de vista general, considerando la globalidad del mundo, nos podamos entender, nos podamos comunicar mejor? Hay varias razones que pueden explicar, no hace falta descender al mundo de la filosofía en absoluto, pero hay varias razones que nos permiten explicar por qué esa aspiración de más o menos ser todos iguales es una aspiración legítima, humanamente plenamente aceptable, también en el ámbito jurídico. La igualdad está dentro de la esencia del ser humano. No es solo un principio que corresponda a un desarrollo específico especialmente protegido, no es solo un derecho fundamental, es algo que está muy dentro del ser humano y que por tanto pertenece a lo que antes se llamaba el derecho natural.
El ser humano tiene además un deseo extraordinario de adquirir seguridad en el conocimiento. No le gustan las sorpresas y, por tanto, desde el punto de vista jurídico, todo lo que suene a un tratamiento igual y además se practique como tal, le ayuda a esa seguridad del conocimiento. Y finalmente, y como ven estoy resumiendo mucho, para entrar en materia, el ser humano es un ser que desea la tranquilidad. No es que desee ser un vago, que es distinto, sino que desea la tranquilidad. Desea tranquilidad personal, desea tranquilidad familiar, desea tranquilidad social. Por tanto, cuando jurídicamente estamos pensando en instrumentos que cumplan ese deseo del ser humano y que igualen las circunstancias, en este caso del enjuiciamiento criminal, estamos al mismo tiempo satisfaciendo aspiraciones muy íntimas de las personas que nos sirven para poder funcionar mejor, para poder convivir mejor. Pero también hay razones que permiten afirmar que esa aspiración es legítima desde un punto de vista que excede del humano y que se traslada al propio mundo jurídico. Es la ley y su progreso, claramente. Cuando se habla de unificar determinados criterios, determinadas normas, determinadas instituciones del proceso, se está aspirando a lograr una mayor justicia material. Es decir, que las mismas leyes, en este caso penales, den la misma solución respecto a los autores del delito que están regulando su condena y su ejecución. Por tanto, desde un punto de vista de lo que implica esa justicia material, que la solución sea uniforme en el mundo. Es difícilmente admisible que conducir un carro, como llaman ustedes, dé lugar a un proceso penal cuya condena sean 20 latigazos en ciertas partes del mundo. Por cierto, solo a mujeres. En tercer lugar, hay que también pensar en ese progreso legislativo en que la aspiración a la unificación nos lleva a un mayor garantismo, porque como ahora veremos a la hora de fijarnos en los modelos, lo que estamos en definitiva al pedir por una mejora de la institución y pensar en que puede ser esa institución válida para todo el mundo, estamos pensando en adquirir las mismas garantías que tienen los mejores países porque tienen los mejores procesos. Por tanto, digamos que en el anhelo del progreso legislativo lo que estamos pretendiendo es sencillamente que los mismos derechos fundamentales que se aplican en el proceso se apliquen en todos los países. Y también ya ha salido aquí hoy varias veces con esa unificación teórica hoy en día, una mera utopía, pero que algún día puede ser que se realice, y su aspiración en estos momentos a ello, estamos también de alguna manera implicando muy seriamente al principio de legalidad, porque estamos intentando evitar la total impunidad. Y además existen, ya que son ustedes estudiantes, numerosísimas razones prácticas para que esa aspiración un día sea una realidad. Fíjense, yo cada vez que tengo que venir aquí me tengo que volver a leer el Código Procesal Penal colombiano. Si fuera el mismo no me lo tendría que leer. No digamos ya si viviéramos en un país federal en donde la potestad legislativa de cada uno de los estados permitiera la aprobación para cada uno de ellos de un Código Procesal Penal, como es el caso de los Estados Unidos, en donde pocas diferencias hay, pero haylas. 52 jurisdicciones estudian los estudiantes de los Estados Unidos. Eso es una exageración, ya lo sé. Pero desde el punto de vista de la aspiración a la unificación, esa razón pragmática estaría ahí presente. La jurisprudencia probablemente sería la misma, aunque eso ya depende de la persona de los jueces y ahí entramos en otros terrenos, y la aplicación práctica sería muy similar. Por tanto, digamos que hay aspiraciones que trascienden de lo jurídico, pero por supuesto, aspiraciones que entran de lleno en lo jurídico, que nos permiten, desde un punto de vista realista, preguntarnos si esa unificación del proceso penal es posible en estos momentos. O si no es posible en estos momentos, ¿qué hay que hacer para que sea posible un día? No es posible en estos momentos, como les demostraré a continuación, pero quizás un día sea posible. No lo veré yo, sin duda alguna. Dudo
que lo vean mis hijos, pero quizás mis nietos sí que pueden empezar a entrever algo más importante. Y todo lo que se ha hablado en estos 2 días con relación a la justicia penal internacional y su concreción máxima en estos momentos, que es la Corte Penal Internacional, sin duda alguna va a ayudar. Fíjense, para poder establecer un único proceso en el mundo, hay que tomar una decisión previa. ¿Qué proceso tiene que ser nuestro modelo a partir del cual, mejorándolo, desarrollemos desde el principio hasta el final todo lo que implica el proceso, desde la acusación hasta la sentencia de condena y, en su caso, la ejecución de la misma? El mundo, el que yo conozco, que no es mucho, pero jurídicamente tiene su importancia. El mundo ha desarrollado 2 sistemas hasta ahora que parece ser que son relativamente eficaces, que es lo máximo que se le puede pedir a un sistema jurídico, que esté ahí y que de vez en cuando funcione. No es cronológicamente correcto lo que voy a decir, porque uno es mucho más antiguo, pero desde un punto de vista de los fieles de la balanza, me vale la explicación si la hago de esta manera. Uno surge de la revolución democrática que implicó la Revolución Francesa, que no sé por qué razón no es casi nada conocida desde el punto de vista jurídico, cuando es mucho más importante desde el punto de vista jurídico que desde el punto de vista político. Aquí ha pasado lo de la guillotina, María Antonieta, lo de la Bastilla, ha pasado como lo más importante de la Revolución, olvidándose que el producto legislativo de dicha revolución sigue todavía influyéndonos en estos momentos en nuestra vida cotidiana. Como consecuencia de esa revolución, y abrevio, no se preocupen que no voy a contarles el día a día revolucionario, como consecuencia de esa revolución se establece un modelo en el Código de Instrucción Criminal francés de 1807, en donde los demócratas franceses de esa época, hoy serían menos demócratas, pero de esa época, toman una sabia decisión. La decisión que toman es que la fase de investigación del crimen se articule dando ventaja al Estado, porque el criminal ha preparado su acción sin comunicárselo a nadie, en secreto, y ha procurado su impunidad garantizando su vida. Por tanto, el Estado debe tener una cierta ventaja. Es decir, los franceses lo que hacen es dar el peso en la fase de investigación del crimen más a lo que se llama internacionalmente el sistema inquisitivo, más a principios inquisitivos. Aunque eso no es del todo cierto, tiene su verdad. Mientras que, cuando el Estado ya ha recuperado la ventaja que el delincuente inicialmente logró, lo que hace el sistema francés es decir, a partir de ahora la ley es igual para todos, la igualdad de armas es total. Lo que diga el fiscal va a poder ser contrarrestado por lo que diga la defensa y a la inversa, y cada oportunidad probatoria que tenga la acusación la tendrá la defensa. Y además se decidirá en un juicio público por el juez sentenciador bajo el principio de inmediación. La Revolución Francesa, que acabó con una monarquía, creó un imperio, una de las contradicciones de la vida. Ese imperio, en donde la figura más destacada es Napoleón, un hombre también muy inteligente, se extendió por toda Europa. Cuando Napoleón, después de arrasar y no dejar a nadie vivo, llegaba con lo que quedaban de sus ejércitos, traía a los generales detrás y traía a los juristas detrás de los generales. Y fueron los juristas los que fueron en los países invadidos, Alemania, Italia y España incluidos entre ellos, entre otros muchos, si le sale bien el código napoleónico regiría hoy hasta en el extremo oriental de Siberia. Esa acción política de Napoleón lo que implica es la expansión de un modelo que los franceses llamaron acusatorio formal o mixto para enjuiciar a los criminales. Cuando la situación política hace regresar la independencia a esos países, es decir, desaparece la influencia y la dependencia de Francia en el sentido político de subyugación, lo que hacen los países es, mediante sucesivas reformas, incardinar especialidades propias, pero siempre dentro de ese modelo francés, porque era lo que mejor se conocía en la época, porque se consideró que era la mejor decisión.
América Latina, lamentablemente, por influencia de España, tuvo una visión primeriza de lo que fue la obra legislativa francesa, porque la mayor parte de los países de Centroamérica y de América Latina del Sur, la ley de enjuiciamiento criminal que se transmitió fue la ley de enjuiciamiento criminal de 1872, que era más inquisitiva que acusatoria. Por eso muchos países latinoamericanos han tomado como modelo de sus legislaciones, hoy ya afortunadamente todas derogadas, sistemas inquisitivos. Esto es muy importante porque muchos países que después han adoptado el sistema adversarial del que ahora hablaré, no han pasado el estado previo, la evolución inmediata de un sistema mixto, inquisitivo y acusatorio. Pasan a un sistema en donde instruye el fiscal y alguien se da cuenta en su país y le dice al correspondiente político, pero si aquí no tenemos fiscalía. Y se crea la fiscalía para investigar sin haber tenido el periodo de rodaje previo del sistema acusatorio formal o mixto. Tenemos un modelo consolidado en la Europa continental, lo que se llama en los países de civil law. No al mismo tiempo, porque es más antiguo, pero con un desarrollo espectacular a partir sobre todo de la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, existe otro modelo. Ese otro modelo se basa en el derecho romano, en los principios del derecho romano como consecuencia de la conquista por los romanos de lo que hoy llamamos Inglaterra. Un modelo en el que el sistema de enjuiciamiento es radicalmente distinto como consecuencia de su sistema de fuentes. Fíjese, por tanto, que lo que les quiero transmitir para que vean si algún día es posible la unificación, que con 30 kilómetros de diferencia, en algunos sitios incluso menos, el Canal de la Mancha, se estaban desarrollando y cumpliendo sistemas absolutamente diferentes para llevar a la horca al asesino o para que no fuera a la horca al inocente acusado de asesinato. Por tanto, desde un punto de vista de la convivencia, parece ser que un trozo de mar separó durante muchos siglos demasiado a esa posible unificación. Bueno, lo importante de ese sistema que se desarrolla es que los presupuestos, claro que los ingleses y norteamericanos tienen asesinos, como los franceses, los alemanes, los italianos, los españoles, claro que tienen un sistema organizado de justicia público para que dé cuenta de sus actos, claro que tienen jueces, claro que tienen sentencias de condena y de absolución, claro que tienen en caso de sentencias de condena sistemas de ejecución penal públicos organizados, las prisiones, naturalmente que sí. Lo que cambia en el modelo es la base de ese enjuiciamiento. Y así como en Europa, y pues a través de Europa, sobre todo de España, pero también de Italia, pasan hasta más o menos 1995, quiero decir, desde la conquista de América por parte de los españoles, con todas las reformas procesales penales posteriores, que no fueron pocas, pasa un sistema mixto de enjuiciamiento criminal, que es el que aquí adquiere carta de naturaleza, más limitado en función de la ley que se copia o se traslada. En los Estados Unidos, en Inglaterra primero como consecuencia de la evolución, pero en los Estados Unidos lo que se va desarrollando es un sistema distinto de perfeccionamiento del enjuiciamiento criminal basado en fuentes del derecho distintas. Todo esto viene a cuento porque si queremos la unificación, yo no conozco el derecho chino ni el derecho japonés. Bueno, lo que es el derecho japonés es prácticamente derecho alemán. No conozco derechos de países que pueden ser muy importantes y que, me perdonen si hay aquí alguno que tenga antecedentes, pues voy a vivir probablemente mucho menos de lo que quisiera y no tengo tiempo para conocerlo. Por tanto, si existe, no lo conozco y eso sería grave, pero no lo conozco. Los dos grandes sistemas que se conocen son el sistema de enjuiciamiento criminal basado en el sistema de civil law y el sistema de enjuiciamiento criminal, que es lo que nosotros llamamos enjuiciamiento criminal acusatorio formal o mixto, y el sistema de enjuiciamiento criminal adversarial, el propio de los países anglosajones. Si queremos unificar el proceso penal del futuro, tendremos que ver cuál de los dos es el mejor, en cuál de los dos nos fijamos. No podemos partir de nada, sería un grave error humano. Es más, nadie puede en su sano juicio romper con su pasado. Por tanto, siempre tendremos la ventaja de lo que funcionó bien antes y podremos aprender de ello de cara al futuro. Y entonces la gran pregunta es, ¿qué sistema es mejor?
Yo no sé si en Colombia se lo han preguntado. Yo puedo decirles que he realizado consultorías en prácticamente todos los países de América y los que tenían que decidir no tenían ni idea de qué estaba hablando. ¿Qué sistema es el mejor? Es algo muy difícil de responder. Interviene el patriotismo, interviene la práctica vivida, interviene la facilidad de reacción del legislador frente a un problema nuevo, interviene la aceptación popular de las medidas, no digamos ya la participación popular en las decisiones. No es nada fácil responder a ello. Pero si nosotros ahora nos pudiéramos colocar en las Azores, en un alto tan grande que pudiéramos ver la legislación, la jurisprudencia y la interpretación de la doctrina científica, o sea, de nosotros, de la universidad, en la Europa continental, y lo pudiéramos ver al mismo tiempo en los Estados Unidos, ¿qué veríamos como diferente para poder saber qué modelo optar? ¿En qué es distinto Estados Unidos respecto a Alemania o Francia? ¿En qué es distinto Alemania o Francia respecto a Estados Unidos? Les decía antes que estoy hablando a estudiantes, pero yo sé que me estoy metiendo poco a poco en un lío en donde parece que les vaya a opositar, a examinar de opositar a cátedra. Seré prudente en ese sentido. Miren, las grandes diferencias entre los dos sistemas afectan básicamente al aspecto orgánico. Es cierto que hay diferencias procedimentales importantes y es cierto sobre todo que la base jurídica del sistema presenta diferencias insalvables. La formación del derecho no es lo mismo en los países de civil law, en donde la ley es la principal fuente del derecho, por no decir la única, y el juez simplemente es la boca que pronuncia las palabras de la ley, mientras que en Inglaterra y en los Estados Unidos la base de formación del derecho fundamental sigue siendo la costumbre y la interpretación que hacen los jueces de la misma, el llamado common law. Por tanto, desde ese punto de vista, sé que existen diferencias fundamentales, pero si quisiera explicar en lo procesal a mis alumnos para que entendieran qué sistema tienen y hacia dónde podemos ir, en dónde se ven las diferencias, yo me centraría básicamente en las cuestiones orgánicas. Los Estados Unidos tienen un juez que la propia doctrina norteamericana, que tiene, por cierto, no se crean eso de que los americanos no tienen ni sistema ni dogmática, la tienen y son muy buenos, solo que es distinta. Rechazar el Casebook solo porque es un libro de casos es un gravísimo error, porque así no podremos entender nunca lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Pues bien, si nosotros observamos al juez norteamericano y la propia, insisto, doctrina norteamericana lo ratifica, estamos observando a una persona muy seria que observa cómo dos individuos se pasan la pelota como si fuera un partido de tenis o que se columpian ante él, como si estuviera en un descansito del mercado viendo una actividad pública. Esto lo ha dicho Fletcher, no Gómez Colomer, lo digo para el lanzamiento de tomates, lo ha dicho Fletcher. Eso implica que el sistema anglosajón es un sistema en donde el juez es un juez muy prevenido, en el sentido de que es un juez espectador. Es un juez que está exclusivamente para cuidar por la pureza del procedimiento y por la dignidad del tribunal. El juez europeo no es así. El juez europeo, lo que hicieron los franceses y lo han desarrollado los alemanes muy bien, interviene cuando la legislación le permite para hallar la verdad de una manera más directa, sin que nadie se lo cuente, para despejar dudas probatorias, para intentar averiguar cuál de los dos testigos está diciendo la verdad. No es que sea un juez inquisitivo, porque los norteamericanos creen que porque el juez europeo puede hacer eso, por ejemplo, puede introducir prueba de oficio, es un juez inquisitivo, como si estuviéramos en la Edad Media. En absoluto, en absoluto. El juez europeo está más apegado a un sistema de participación directa en la averiguación de la verdad, mientras que el juez norteamericano no puede realizar ese papel porque lo que es verdad o no es verdad a efectos de la sentencia que se dicte está en poder de las partes. Inciso,
para que respiren ustedes y yo. ¿Ustedes creen que eso se puede armonizar fácilmente? Lo complico más. El sistema adversarial, que no sistema acusatorio, en esto hay un error de traducción, pero claro, como ya está plenamente asentado, no podemos cambiarlo. La gran bandera de la reforma en América Latina de los procesos penales ha sido que venimos, los norteamericanos, los amigos del profesor Velázquez, venimos con un juicio oral y público y un principio acusatorio. ¿Verdad que esa ha sido la gran bandera? Bien el principio acusatorio, el sistema acusatorio, y bien el juicio oral y público. Miren, el principio acusatorio no se sabe lo que es en los Estados Unidos, porque es una obviedad. Nadie se para a pensar en que la persona que acusa tiene que ser distinta a la persona que juzga, naturalmente. Lo importante en los Estados Unidos es algo que no se puede traducir en castellano, pero que yo traduzco. Lo importante en ese proceso es lo adversarial, es decir, que es un proceso de partes. Las partes tienen el poder de conformar los hechos y, mediante las pruebas de los mismos, convencer al órgano decisor de la posición correcta o de la posición incorrecta de la otra parte. Por eso, la contemplación desde las Azores del sistema de enjuiciamiento criminal norteamericano hace chirriar al jurista de la Europa continental cuando observa que el juez en realidad no es quien decide. Quien decide la cuestión de verdad es el jurado. Yo lo dejaré caer, simplemente. Luego, si la presidencia considera oportuno que, a pesar de ser una conferencia de clausura, exista debate, con mucho gusto, y alguien me lo pregunta, lo diré o lo ampliaré. Pero ¿por qué la mayor parte de los países de América Latina que han copiado el sistema adversarial se han callado la boca y no han dicho nada del jurado? Porque si es sistema adversarial necesitamos un jurado. ¿Por qué necesitamos un jurado? Porque el sistema adversarial, y esto es una de las grandes ventajas del pueblo norteamericano, tan criticado tantas veces, pero que en esto fue muy sabio. El sistema de enjuiciamiento criminal que se desarrolla después de la independencia y con la Constitución y luego con las 10 primeras enmiendas del Bill of Rights 2 años después, es un sistema de desconfianza, se basa en la desconfianza, es decir, en que las normas se aprueban para garantizar, primero, la supervivencia de los Estados frente a la Administración federal y, en segundo lugar, los derechos de los ciudadanos de esos Estados frente al inmenso poder de la Administración federal o estatal. Por tanto, el jurado es quien está ahí para frenar los excesos del poder y garantizar la libertad de los ciudadanos. El jurado en Europa, y esto se ha descrito magníficamente por numerosos comentaristas, es una concesión graciosa de los franceses. No es un derecho mío, sino que es un regalo. Y yo puedo aceptar ese regalo o no aceptarlo. Por eso los países más avanzados europeos han declinado el sistema anglosajón, que es el que se trae en Locke y compañía de Inglaterra con la Revolución Francesa, han desestimado ese sistema de jurado y lo han transformado en algo más amplio, un sistema de escabinato, en donde conjuntamente los no juristas, o sea, los jueces legos y el juez o jueces profesionales deciden todos los aspectos que tiene que decidirse en un proceso penal. Por tanto, no solo los fácticos, sino los jurídicos. O sea, que además de decir que es delito, imponer la pena por ese delito, para entendernos en estos momentos. El jurado norteamericano, sigo estando en las Azores, el jurado norteamericano no solamente no tiene ese origen, sino que tiene el poder de decidir con carácter vinculante y recurrible la absolución de una persona sin fundamentarla. Dicta su veredicto sin fundamentar. Sé que en determinados casos han existido veredictos que ha sido obligatorio fundar, la excepción más grande que existe en los Estados Unidos. Pero todos los veredictos que en el día de hoy se hayan pronunciado en los numerosísimos tribunales penales de los 50 estados norteamericanos, más el sistema federal, más el sistema de Washington, todos han sido veredictos cuya única palabra ha sido o guilty o not guilty. No ha habido nada más. ¿Ustedes creen que con lo que ha llovido en Europa,
la cuna de los dictadores, la cuna de los fascistas, incluidos los españoles, que no se ha hablado del fascismo español, la cuna de las barbaries más grandes que se hayan podido cometer. ¿Ustedes creen que se va a admitir un guilty? Cualquier español o italiano o alemán o cualquier colombiano, un guilty, ¿pero por qué? Por tanto, desde ese punto de vista, la posibilidad de armonización, simplemente fijándome en el juez con el jurado y nuestro juez profesional, tenga escabinos o no, parece hoy en día prácticamente imposible. Pero hay más, orgánicamente. La figura es lo mismo y el nombre es el mismo y se traduce igual, pero, amigo, los poderes y la participación es absolutamente distinta. El fiscal en el sistema adversarial es un auténtico poder, es el gobierno en el proceso penal. Y así se ve, es el encargado para que desde el punto de vista de lo que la administración política pone a disposición de esta figura para la averiguación y castigo del crimen, es la representación más clara del poder que el Estado le transfiere en esta faceta concreta. Decir que no me gusta la Fiscalía norteamericana porque está politizada es no saber una palabra. Claro que está politizada, si es el gobierno. Claro que está politizada. Otra cosa es, como se hace muy fácilmente en ciertos sectores, que se deduzca de ello que el fiscal es un fiscal corrupto, en el sentido de que es un fiscal parcial o no independiente. Eso es un tema distinto, ¿eh? No lo creo en principio, pero eso es un tema distinto, porque en realidad el fiscal sabe que si lo hace bien y actúa profesionalmente bien, tiene luego una carrera política o una carrera, digamos, en la administración importante. Pero el fiscal se maneja con principios muy distintos en el mundo anglosajón. En mi país, en Alemania, en Italia, en Francia, el fiscal es otro funcionario más dentro de la órbita del principio de legalidad. En los Estados Unidos, el principio de legalidad no es un principio, de hecho lo ha dicho, muchas gracias, de hecho lo ha dicho la doctrina de la Corte Suprema Federal, no es un principio esencial del proceso penal. El principio esencial es la discrecionalidad. Si a eso añadimos que, como en todo el mundo, aquí no hay nada raro, el fiscal no baja a la calle a investigar el asesinato, sino que envía a la policía para que lo haga, pero transmite a esa policía la discrecionalidad, tenemos una policía muy distinta a la policía que se ha gestado y generado en los países de civil law. Con lo cual, en términos muy generales, de lo que estamos hablando es de órgano de persecución penal que tiene amplísimos poderes para la realización de su función, cosa que difícilmente se admitiría en Europa. Pero eso no es lo más importante del Ministerio Fiscal a la hora de pensar en una posibilidad de uniformidad y, por tanto, en las verdaderas dificultades con las que nos podemos encontrar. Lo más importante del sistema, y esto es algo muy difícil de entender, ahora están empezando ya a entender que las cosas podrían ser distintas, es que ejerce la acción penal en régimen de monopolio. Solo él es el acusador. Eso excluye, por tanto, a la víctima. Nunca puede participar como parte en el proceso penal, que sería el caso más exagerado, es el caso español, en donde es plena parte al lado del Ministerio Público, o como parte coadyuvante o ayudante en determinados aspectos que le interesen del proceso, que es el caso alemán o el caso italiano, o su caso, por ejemplo, en Colombia. Entonces, desde ese punto de vista, ustedes imagínense a una persona que tiene que investigar el crimen, que entre comillas puede hacer lo que le da la gana y que no tiene a nadie al lado que le critique ni le diga ni mu. Cuando eso se lleva a una práctica estable y esa situación se consolida, y además durante muchos años se han aducido argumentos de que la víctima, si fuera parte en el proceso penal, vulneraría el principio del proceso debido y por tanto sería algo inconstitucional, se ha creado una práctica viciosa en el ámbito de la Fiscalía y de la Policía de desatención total a la víctima. Un inciso solo. ¿Dónde está el que me va a decir que me faltan 10 minutos, por favor? ¿No está? Sí, ¿me avisas tú? Sí, bueno, si ni siquiera he empezado. Sí. Bueno, un inciso.
les guste o no les guste a los norteamericanos, en general, los profesores con los que yo he tratado y los magistrados y los fiscales y abogados, en donde obviamente había una selección porque yo era el invitado, comprenden este tipo de problemas. Sin embargo, actúan casi todos como judíos conversos. Digo como judíos conversos porque norteamericano no hay casi nadie. Y por tanto defienden más al sistema norteamericano que si hubieran sido hijos de pieles rojas. Entonces, desde ese punto de vista, la situación es un poco difícil de entender, pero todo el mundo entiende hoy que no es posible que el sistema desatienda a la víctima de la manera como lo hace el sistema adversarial. Por eso los países de América Latina que han copiado el sistema, copiado lo digo en sentido cariñoso, que han copiado el sistema de enjuiciamiento criminal adversarial norteamericano, han procurado, cuando tenían mejor posición procesal de la víctima en sus propios sistemas que se iban a derogar, han procurado que esos sistemas permanecieran, que esos sistemas, de alguna manera, pudieran admitir que la víctima tuviera una cierta participación. Por ejemplo, que antes de que se otorgara la carta de negociación, es decir, que se condenara por aceptación de condena después de una negociación, justicia negociada, lo que han acordado el fiscal y el abogado defensor, incluido el cliente, se oyera a la víctima para ver si tenía algo que decir. Han sido conscientes de esa situación y están desarrollándose, gracias a los movimientos pro defensa de las víctimas, en donde han tenido mucha participación los movimientos por defensa de los derechos de las mujeres, para lograr un mejor estatuto, y algo están haciendo. El colmo de los colmos en los Estados Unidos, y por eso la visión que se tiene de los Estados Unidos muchas veces no es acertada a la hora de considerar estas posibilidades, es que la reclamación, bueno, ellos tienen la pena de restitución, en donde si me han robado el reloj me lo pueden devolver mediante esa pena, pero si además se requiere una indemnización de daños y perjuicios, nunca puede exigirla en un proceso penal, sino que es un caso de tort law, que es lo que nosotros llamamos derecho de daños no contractuales, y por tanto se ha de ir a un proceso civil. Con lo cual, imagínense al pobre tipo al que le han robado la bicicleta, que no solamente no la recupera por la pena de restitución, sino que encima tiene que ir a un proceso civil para recuperarla mediante una acción típica del derecho de daños no contractual. ¿Qué hace el norteamericano al que le han robado la bicicleta? O bien toma la decisión equivocada de robar la bicicleta a otro para recuperar el medio, o bien se queda sin bicicleta. Y de eso son conscientes los norteamericanos, y están dándole poco a poco más papel a la víctima. Pero la figura central, seguimos en las Azores, la figura central en donde la diferencia es brutal es en la organización del derecho de defensa. Yo los he visto actuar en mi país. Yo no soy abogado, No sé, si fuera abogado no podría venir a Colombia, porque yo prefiero venir a Colombia. No soy abogado, pero sí estoy en contacto con la práctica de lo que investigo, y por tanto sé de lo que estoy hablando. Un abogado español que conozca el sistema anglosajón y en concreto el norteamericano, desearía por encima de todo defender a su cliente bajo el sistema adversarial, si tiene dinero para pagarle. Si no tiene dinero para pagar, pero el cliente rico, el que tiene dinero para pagarse a los buenos abogados, entra en un sistema en donde el abogado defensor es Dios. Y por tanto, en el tú a tú, en la igualdad de armas frente a la acusación, goza durante las tramitaciones procesales de numerosas ventajas que la Fiscalía no goza. Por ejemplo, los jueces suelen ser mucho más tolerantes. ¿Se acuerdan en las películas aquello de Protesto? Suelen ser mucho más tolerantes en admitir las protestas de la defensa. Lo he podido comprobar personalmente. Son mucho más tolerantes a la hora de admitir determinadas conductas un poco inadecuadas. No he visto ninguna. Y son un poco más tolerantes, sobre todo, en permitir una cierta familiaridad o una cierta salida de los tonos formales del proceso, mientras que con el fiscal suelen ser implacables. Bueno, pues si siguiendo en las Azores intentáramos unificar esos dos procesos, con toda humildad les confieso que yo no sabría por dónde empezar. Intervienen criterios además ad extram, que no son jurídicos, muy importantes. Los norteamericanos en general nos quieren mal a los europeos en esta materia,
porque consideran que nuestros sistemas son inquisitivos. Una barbaridad. Decir que el proceso penal alemán es inquisitivo es una auténtica barbaridad. Decir que el proceso penal italiano, que en origen en el año 88 fue una copia del sistema adversarial norteamericano, decir que es inquisitivo es una auténtica barbaridad. En realidad es un exceso verbal. Lo que quieren decir es que mientras el sistema europeo permita a los jueces tener ciertas facultades materiales de dirección, o sea, que pueda introducir prueba, que pueda hacer callar a un testigo, que pueda denegar, en ese sentido será difícil la armonización. Eso es lo que quieren decir en realidad. Pues bueno, desde ese punto de vista, mi opinión, que es una opinión puramente particular, hace que el sistema norteamericano, el adversarial, difícilmente nos admita a los europeos. Claro que nosotros también tendremos que ceder, pero en Europa somos más fáciles. Lo diré de los hombres para que ninguna mujer malinterprete. Somos más fáciles. Es decir, nosotros no tenemos ningún problema en copiar el sistema anglosajón. Y yo me pregunto por qué. Porque a mí no me ha demostrado que sea el mejor. Es decir, claro que es bueno y claro que funciona, pero no es el mejor. También es bueno el europeo, también funciona. ¿O es que creen ustedes que la mitad de los acusados de asesinato van a la cárcel siendo inocentes? No, señor. En todos los países europeos el porcentaje de apelaciones y de casaciones ronda el 30% y de estimaciones ronda el 10%, lo cual significa que, ya sé que es una estadística, en el 90% de los casos se acierta, que es mucho. Por tanto, desde ese punto de vista, como hay dificultades ad extram para la unificación, yo creo que en estos momentos es prácticamente imposible. Todo lo que se ha hablado respecto a procesos he hablado yo, lo reconozco, pero estaba en el ambiente, ¿no? Sobre a los procesos internacionales podría ayudar en esta unificación de una manera extraordinariamente positiva. Sigamos en las Azores. ¿Qué vemos en el proceso penal norteamericano para que nos convenzan tan fácilmente? Claro, hay una pregunta histórico-política o una respuesta histórico-política que es verdad, lo diré de una manera suave, que nadie se enfade, pero que está en el ambiente. Hace 500 años venían los españoles, arrasaban, mataban, imponían sus leyes y por tanto era la ley de la fuerza. Hoy es la ley del dinero. Por tanto, el sistema que se está expandiendo es el sistema que paga. Gracias a Dios, porque antes había que matar a los que estaban en el lugar y por tanto en algo hemos mejorado. Y el quien paga en estos momentos es el BID y es USAID. ¿Es así o no? Es así. Por tanto, ¿qué tiene el sistema para que se haya expandido tan fácilmente una vez dejamos de lado la pequeña cuestión económica? El sistema es, ¿cómo lo diría yo?, electrizante. Si ustedes lo ven funcionar, dicen, ojalá tuviera en mi país un sistema parecido. Porque la oralidad impregna totalmente como principio procedimental el funcionamiento del proceso. No todo es oral, pero todo lo importante es oral y además con una oralidad realmente practicada, siempre y cuando se llegue al juicio, claro, porque al juicio se llega en el 5% de los casos. Por tanto, ese pragmatismo en donde ante la gente se soluciona todo de una manera relativamente rápida, tiene un efecto plástico disuasorio respecto a otros sistemas para expandirse por el mundo. Esa práctica auténtica de la oralidad hace que sea más barato y por tanto hace que sea más fácilmente exportable. Claro que en los lugares en donde los procesos eran escritos, la plata que ha costado cambiar los tribunales ha sido inmensa, pero bueno, había que hacerla y en ese sentido no me quejo. Es además un sistema en donde, esto es muy importante para quienes aquí sean abogados o aspiren a serlo, que no facilita el recurso. Claro, eso dogmáticamente podría ser una barbaridad, porque si estamos pensando en la justicia material, los argumentos de posibilidad de error humano del primer juez y sobre todo la complejidad del caso exigiría siempre una segunda posibilidad de revisión, irían a favor de lo contrario. Pero el sistema hace que se la jueguen a una carta. El Estado se juega a una carta el poder obtener la condena del acusado. Si hay absolución, no hay recurso de apelación. Pero es que además
casi todos los recursos interlocutorios están eliminados, porque como la oralidad funciona como funciona, las mociones, hacen que se resuelva todo mucho más rápidamente. Y lo que hacen es introducir un único recurso que en realidad no es un recurso de apelación, aunque también lo es, sino que básicamente es un recurso paracasacional para entendernos conforme a nuestros sistemas. Y eso hace que la cosa tenga mucho atractivo, porque además de ser más plástico, más fácilmente practicable, más barato, es menos largo. Con lo cual parece que como bandera haya que exportarla, que sea una bandera que valga la pena aceptar. Desde otro punto de vista, desde el punto de vista europeo, la verdad es que la oralidad nunca ha sido muy bien practicada. No nos engañemos. Solo hasta tiempos recientes la oralidad se ha tomado en serio. Alemania empezó en el año 1975 sin perjuicio de etapas anteriores. Italia empezó en serio en el año 88, Portugal en el año 88, los franceses después de diversas reformas, sobre todo una del 94, y en España en realidad no nos lo hemos tomado en serio nunca, a pesar de que está en la Constitución, porque siempre que podemos entregar un papel lo sustituimos por una vista y ya está. Pero más o menos funciona desde el año 88, más o menos. Pero claro, es que la oralidad es totalmente necesaria y ceder en eso a mí me parece bien. En cambio lo otro no, aunque parezca que hayamos cedido en todo. Miren, uno de los derechos más sagrados del acusado es el derecho de confrontación, algo muy difícil de entender en Europa. Es decir, yo tengo derecho, naturalmente, a través de mi abogado, de poder contrarrestar todas las afirmaciones y todas las pruebas que se ofrezcan y se presenten en el juicio en contra mía, lo que implica ineludiblemente la presencia de la persona que me está lanzando un objeto acusatorio. En Europa no tenemos ningún problema para vulnerar este derecho a la confrontación, porque la cantidad de excepciones que hay a la regla de la presencia, por ejemplo, del testigo, para confrontar con él el acusado si está diciendo la verdad, hacen que sea una confrontación ficticia. Nos puede parecer una barbaridad, pero en realidad no piensen en la barbaridad, piensen en lo que hay detrás. Es muy difícil que un tribunal norteamericano excluya a un menor de su declaración como testigo. En Europa sería imposible que testificara. Por tanto, desde ese punto de vista, la práctica de la oralidad y los derechos constitucionales que están hacen que sea un sistema realmente atractivo. Y finalmente, antes de entrar en una propuesta sensata, bueno, creo que sensata, la cuestión del garantismo. Los Estados Unidos tienen el honor histórico de haber aprobado la primera constitución del mundo civilizado, 1787, democrática, en donde se establecían las bases del funcionamiento de las instituciones, incluido las bases del funcionamiento del Poder Judicial y del proceso. Cierto que 2 años después tuvieron que aprobar un Bill of Rights, cierto, en donde están los derechos fundamentales más importantes de los ciudadanos, por ejemplo, el proceso debido o la presunción de inocencia y otros tantos relativos a la defensa, por ejemplo, o a la prohibición de la autoincriminación. Cierto. Es la constitución más breve del mundo que yo conozca, salvo que haya constituciones virtuales ahora, que lo ignoro. Es la más breve del mundo y es la más longeva. Algo tendrá. Algo tendrá. Cierto que inmediatamente hubo constituciones democráticas inmediatamente en Europa, pero de otro cariz. No era esa característica democrática que les quiero resaltar. Cuando 2 años después de entrar en vigor la Constitución, en 1791, se aprueba la ley por el Congreso que crea el Tribunal Supremo y la Fiscalía General de los Estados Unidos, se pone en marcha todo el entramado judicial norteamericano, porque además se crean unos cuantos circuitos judiciales para que tengan en cuenta que eran 13 estados, los estados fundacionales, todos desde Maine hasta Virginia, y por tanto desde toda la costa este norteamericana, y por tanto desde ese punto de vista no era lo de hoy, no era lo de hoy. Pero se pone en marcha un funcionamiento en donde el inglés todavía estaba allí, todavía estaba muy reciente, y por tanto se pone en marcha un sistema de defensa norteamericano. Y eso implica que la doctrina que ha ido creando la Corte Suprema Federal
desde el punto de vista del garantismo, es una doctrina en donde el individuo juega un papel fundamental. Todo esto con reservas, no crean que son tan buenos ni lo han hecho tan bien, pero sí han empezado y han sido un modelo para el mundo y lo siguen siendo. Cuando uno lee determinadas sentencias de Warren, llega a la conclusión de que ese hombre no dictó una sentencia o no fue el ponente de una sentencia en Miranda contra Arizona, año 64, sino que ese hombre lo que hizo fue historia. Y por tanto, desde ese punto de vista, la sentencia tiene un valor mucho más allá de la resolución del caso y mucho más allá de los Estados Unidos. Ese garantismo, que pervive hoy con muchas dificultades, sigue teniendo una influencia en el mundo y sí que sería o entraría dentro del paquete de lo homogeneizable. Bien. No les digo nada respecto a la prueba porque no quiero entrar en detalles que serían más técnicos y a lo mejor para los estudiantes sería más difícil, pero para que vean las grandes diferencias respecto al sistema continental, que creo que es el que rige en Colombia a pesar de tener un código adversarial, las normas probatorias son las mismas para el proceso civil y para el proceso penal. Las mismas. Son 70 y pico. Claro, se interpretan de manera distinta. Pero lo fundamental es el criterio o estándar de convencimiento. En el proceso penal rige un criterio o estándar de convencimiento elevadísimo, más allá de cualquier duda razonable, mientras que en el proceso civil rige un criterio estándar de preponderancia. Y los norteamericanos tan pragmáticos han llegado a la siguiente conclusión. El beyond a reasonable doubt es que los miembros del jurado tienen que estar convencidos al 95% o más. Eso no lo verán escrito en ningún lado. No lo verán escrito en ningún lado. Pero eso es, funciona así. Por tanto, no estamos hablando de sana crítica, ni de valoración libre, ni de cualquier otra fórmula francesa, alemana, italiana o española para expresar, mire usted, si usted está convencido, condene, y si no está convencido, asuelva, sino que estamos hablando de criterios de aplicación matemática para llegar a esa conclusión. En lo civil la preponderancia es el 51%, para que vean la diferencia. ¿Cómo se va a armonizar eso? Pero claro, son necesarias estas reglas porque el jurado son una pandilla de ignorantes, en sentido jurídico. No saben nada de derecho y por tanto necesitan de criterios, necesitan de instrucciones, necesitan de normas que les comunica el juez antes de retirarse a la deliberación para saber qué tienen que hacer, porque si no, no sabrían el que tienen que hacer, por mucho que funcione el olfato, pero no sabrían cómo expresarlo. Bueno, no les digo nada más. Yo, para finalizar, porque estaré en el límite, ¿estoy en el borderline? Sí. Para final del tiempo, el borderline del tiempo. Para finalizar, ¿cuál sería la propuesta? Fíjense que empecé diciéndoles que aspirar a un proceso penal unificado es una aspiración legítima que nos honra y que tenemos que preguntarnos y de alguna manera contestar, pero que es irreal. Eso no es posible. Les he dado 4 pinceladas de que eso hoy no es posible. Lo voy a decir ahora, pero lo adelanto. Piensen además que la creación del Tribunal Constitucional, acabaré bajo, la creación del Tribunal Constitucional ha llevado por derroteros muy distintos a la fuerza interpretativa a la hora de resolver un caso. El Tribunal Constitucional no resuelve casos penales en Europa continental, sino que decide si se ha vulnerado algún derecho fundamental en el caso penal que trae causa. La Corte Suprema Federal Norteamericana es al mismo tiempo Tribunal Constitucional. Es un sistema difuso, no es un sistema kelseniano concentrado como el sistema de la Europa continental. Eso significa sencillamente que cuando uno, Warren, tiene, o diré alguien alemán, para que vean, Frankfurter, en los años 80, presidente de la Corte Suprema Federal Norteamericana en los años 80, de origen alemán, tiene que decidir como juez si se produjo una vulneración de un derecho constitucional y por tanto remitir el caso a la jurisdicción de origen, que generalmente es estatal, para que o bien se produzca la absolución directa o bien se vaya a un nuevo juicio, está en el mismo cerebro resolviendo derecho ordinario, lo que nosotros llamaríamos leyes ordinarias, Código Penal y Código Procesal Penal, y derecho constitucional.
Con lo cual, los estándares, los criterios, los cánones de constitucionalidad que la Corte, que es al mismo tiempo ordinaria y constitucional, se fija, son mucho más fáciles de interpretar. Eso explica, por ejemplo, que la Corte Suprema Federal norteamericana haga lo que le da la gana. No hay mayor discrecionalidad en decir, sin fundamentar, qué casos escoge y qué casos no. Eso es el cerciorario. Y cuando decide, yo conozco muchas sentencias, he tenido que trabajar muchas de ellas, la argumentación es de todo menos jurídica. Y por tanto, desde ese punto de vista, es otra cosa la que se está decidiendo. Sin embargo, muchos países de la Europa continental, y destaco sobre todo al Bundesverfassungsgericht alemán y a la Corte Constitucional italiana, han establecido cánones muy estrictos de constitucionalidad. Es decir, que para que una ley sea constitucionalmente admisible o una práctica o aplicación conforme a esa ley haya dado lugar a una actuación correcta constitucionalmente, establecen en sus numerosas sentencias sobre casos idénticos requisitos que son muy importantes, requisitos que tienen una fijeza y una consistencia de una gran altura científica. Y por tanto, cualquier mínimo fallo con respecto a esas decisiones de la Corte Constitucional provoca automáticamente el derecho a recurrir a ella, y él, por diversos sistemas, porque los italianos, por ejemplo, no tienen un acceso personal o subjetivo, provoca, sino a través del juez, provoca el acceso al Tribunal Constitucional para que declare que efectivamente hubo una vulneración de un derecho constitucional y, por tanto, que la actuación realizada o incluso todo el juicio es nulo. Bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Yo destacaría dos cosas. En primer lugar, un análisis político. Ya saben por mis intervenciones anteriores que tengo una especial prevención respecto a lo que es político y lo que es jurídico, hasta tal punto que en esta etapa de mi vida estoy convencido de que si una decisión política se toma por consenso, los juristas no tenemos prácticamente nada que decir, aunque sea una flagrante vulneración o regreso en materia garantista. No hace falta que volvamos a hablar de la Patriot Act, por ejemplo. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer en el aspecto político y en el aspecto jurídico? Bien, en el aspecto político, el principal problema para la uniformidad del proceso penal creo que es la desconfianza. Se puede decir de diversas maneras. No me refiero solo a desconfianza respecto al otro Estado o respecto al otro modelo. No me refiero solo a desconfianza respecto al otro poder dentro del mismo Estado. Por ejemplo, el Ejecutivo suele ser un poder realmente preocupado cuando actúa el judicial en todos los países del mundo, cuando actúa en su contra. No me refiero solo en esa desconfianza a que el trabajo esté mal hecho, a que no se fíe de las personas que lo han elaborado. No, me refiero a la desconfianza de no perder una parte de la soberanía. El derecho penal, y por arrastre, claro, porque sin el derecho penal los procesalistas no tenemos nada que hacer. El derecho procesal penal son todavía una cuestión demasiado nacional. Demasiado nacional. Todo lo que ha pasado en Europa con el proyecto Corpus Juris demuestra el poder de los Estados en que esto salga. Por cierto, espero que después de Lisboa la figura del fiscal europeo, la figura del fiscal europeo pueda reabrir este tema y podamos seguir avanzando. Por tanto, en el político hay que, de alguna manera, eliminar esa desconfianza hacia la pérdida de la soberanía y entender que es una ganancia de soberanía el hecho de ser copartícipes de algo tan importante como una aplicación en el proceso extensiva de la igualdad. En segundo lugar, esto es muy complicado, y habría que matizarlo y profundizar, pero ustedes, yo estoy seguro que a estas horas no tienen ganas de que profundice mucho. Bueno, en segundo lugar, hay algo preocupante en esta materia que, ya acabo, estoy acabando, de verdad. Hay algo preocupante en esta materia que a mí como ciudadano me deja consternado. Yo puedo entenderlo, pero me deja consternado. Si escogemos a una bellísima dama y a un no menos bello damo y lo ponemos a la salida de un cine bien preparados para realizar una encuesta
y hacemos dos preguntas. ¿Qué opina usted de la religión? Por ejemplo, la primera, sí, ¿y qué opina usted del presidente del gobierno? La segunda. Verán cómo los ciudadanos tienen opinión al respecto. Dicen algo. Si la tercera pregunta es, ¿qué opinaría usted de que en el mundo hubiera un único proceso penal? No contestaría ninguno. No es una preocupación ciudadana, y con la que está cayendo menos. Y cuando no hay preocupación ciudadana, eso no da votos en las campañas electorales y en las elecciones. Por tanto, se considera despectivamente que eso es algo de la academia, que no tiene nada que hacer y se dedican a discutir sobre estas tonterías. Por tanto, si no creamos una conciencia ciudadana de que una manera muy importante de acabar con el narcotráfico en México es que el proceso penal mexicano deje de ser inquisitivo y pase a ser un modelo homologado en donde un verdadero Estado lo aplique, los narcotraficantes harán lo que quieran en México. Por tanto, desde ese punto de vista, además de concienciar al político, hay que concienciar al ciudadano. Basta respecto a lo político. Lo jurídico, ¿qué habría que hacer para ir en la buena vía respecto a esta cuestión? Yo creo que la solución está en la universidad, pero claro, ustedes dirán, hombre, ¿qué va a decir? Si está en la, además yo vivo de la universidad, es decir, no crean que no sería una acusación sin fundamento. Pero no, yo no tengo que velar por la universidad más allá de lo normal. Yo lo que quiero es transmitirles que la solución está en la academia, está en la universidad, está en nuestros estudios, está en este tipo de reuniones. Porque solo nosotros estamos en condiciones, dado que no tenemos ningún condicionamiento político, ni sobre todo ninguna angustia o presión política que nos pueda obligar a tomar una cierta decisión, nosotros somos los que podemos convencer con los instrumentos que tenemos en estos momentos que eso se puede empezar a hacer. Y yo lo haría, yo no conozco tanto su convención, que conste que la he leído y la he tenido que utilizar en algún momento, pero también he leído alguna sentencia que me ha dejado realmente al borde del colapso. Y por tanto creo que todavía les falta al tribunal, a la Corte Interamericana, todavía le falta un rodaje en la aplicación de los derechos democráticos en el proceso importante. Pero en Europa tenemos una suerte que podría ser un ejemplo a seguir. En Europa tenemos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que aplica la misma legislación, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, a los más de 50 estados, y todos los de la Unión Europea están ahí metidos, que son democráticos, que quieren entrar en esa calificación. No es el mejor de los textos, es del año 50, se ha reformado muchas veces, ha creado tribunales, no los ha creado, ha vuelto a crearlos, pero es un texto que nos une. Yo creo que lo mejor sería que, es una propuesta, ya lo sé, que llevo tiempo pensando, pero que simplemente lo que debe implicar es que puede motivar una cierta discusión. Yo creo que si la universidad fuera capaz de establecer lo mejor del sistema adversarial, que lo tiene y es posible identificarlo, con lo mejor del sistema acusatorio formal o mixto que rige en Europa, con evoluciones propias como la alemana en 1975 muy importantes, si se fuera capaz de ofrecer un producto sensato en donde se notara claramente la influencia de textos como el del 98 de la Corte Penal Internacional, lo mejor que tiene, y lo mejor del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en donde se articulara un proceso adversarial en cuanto a su esencia, pero conservando las garantías y la esencia de la vieja y rancia Europa, creo que empezaríamos por el buen camino. Y a ustedes además les resultaría familiar, porque que instruya el fiscal ya les es familiar. Por cierto, que esté el procurador, yo no sé qué es eso, pero bueno, que esté el procurador, si hay aquí alguno que no se moleste, pero que esté el procurador no es adversarial. Que no tengan jurado se podría resolver de alguna manera, porque a lo mejor la consecuencia de la Mischung, la consecuencia de la mezcla, es que no haya jurado. Que exista una justicia restaurativa es algo que ya les es conocido.
que tengan una articulación más o menos presentable del ofrecimiento probatorio y de las reglas de exclusión probatorias, ya es algo que les suena familiar. Que tengan una declaración constitucional de lo que es el proceso debido, en donde, por cierto, cuando uno la lee, proceso debido es todo, también le resulta familiar. ¿Me siguen? Por tanto, no partiríamos de cero. Haríamos un conjunto armónico tomando lo mejor de cada sistema, en donde, de cara al progreso, de cara a la mejora de la justicia, los textos internacionales que nos unen, y hoy en día son sin duda alguna la Corte Penal Internacional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en la parte estimable la Convención Interamericana de Derechos Humanos, sería un buen punto de partida. Por tanto, no es posible hoy ese proceso, pero creo que hay fundadas esperanzas de que pueda serlo en el futuro. Muchas gracias por su atención. Por favor, tengan en cuenta que a la salida se encuentra el registro, deben dar su número de cédula para la entrega de los certificados de asistencia, pero todavía no se vayan, por favor. Además, no olviden entregar a la salida las hojas de evaluación, por favor. No, todavía no. Bueno, llegó la hora de clausurar este evento. Ustedes me van a excusar, les voy a quitar unos minutos más, pero quiero clausurarlo de una forma muy atípica. Voy a empezar por algo que es parte de toda mi vida, que es la poesía. Por un poeta que me ha acompañado en momentos de alegría, de dolor, de tristeza y de regocijo como el que en este momento siento. Ese poeta es mi paisano. Después de Aurelio Arturo, es la más importante figura que ha producido la poética nacional y se llama Porfirio Barba Jacob. Uno de los poemas, repito, que más quiero es La canción de la vida profunda. Dice así: hay días en que somos tan móviles, como leves briznas al viento y al azar. Tal vez bajo otro cielo la gloria nos sonríe. La vida es clara, undívaga y abierta como un mar. Y hay días en que somos tan fértiles, como en abril el campo que tiembla de pasión. Bajo el influjo próvido de espirituales lluvias, el alma está brotando florestas de ilusión. Y hay días en que somos tan sórdidos, como la entraña oscura de oscuro pedernal. La noche nos sorprende con sus profusas lámparas, en rútilas monedas, tasando el bien y el mal. Y hay días en que somos tan plácidos, niñez en el crepúsculo, lagunas de zafir, que un verso, un trino, un monte, un pájaro que cruza y hasta las propias penas nos hacen sonreír.
Y hay días en que somos tan lúbricos, que nos depara en vano su carne la mujer. Tras de ceñir un talle y acariciar un seno, la redondez de un fruto nos vuelve a estremecer. Y hay días en que somos tan lúgubres, como en las noches lúgubres el llanto del pinar. El alma gime entonces bajo el dolor del mundo, y acaso ni Dios mismo nos pueda consolar. Mas hay también, oh tierra, un día en que levamos anclas para jamás volver, un día en que discurren vientos ineluctables, un día en que ya nadie nos puede retener. Todos los estados del alma que muestra son los que solemos vivir cuando se emprende la preparación de un evento académico como este. Este evento es el producto de muchas personas que han puesto sus energías, su granito de arena, y que han posibilitado que hoy estemos cerrando con broche de oro ya nuestro 6º Congreso de Derecho Penal. Este Congreso es una de las tareas del departamento a mi cargo, que, como les decía el señor rector ayer en la inauguración, ya lleva casi 7 años proyectando el derecho penal al interior de la universidad y al exterior de la misma. Con él queremos hacer investigación formativa. Con él queremos encariñar a los jóvenes estudiantes con el derecho penal. Por eso lo hemos dado en llamar Congreso de Estudiantes. Y a fe que ellos nos han respondido. Este Congreso nos deja varios mensajes. Tenemos que seguir estudiando derecho y tener fe en el derecho. Mucho derecho internacional, mucha política, mucha economía, mucho derecho penal, y esta magnífica conferencia de clausura nos enseña que tenemos que estudiar mucho derecho procesal penal. Pero también nos enseña que tenemos que ser muy críticos, muy respetuosos naturalmente a la hora de la crítica, muy críticos con la actual justicia internacional penal, justicia de la cual forma parte, una pequeña parte, la Corte Internacional Penal. Muy críticos también con la labor que ella ha cumplido, muy críticos en el plano positivo y en el plano negativo. Pero hay que querer esa Corte Internacional Penal. Es como una niña bonita. Se tira al piso, lloriquea, berrea, nos despierta a medianoche. Pero cuando sea una mujer hecha y derecha, cuando tenga unas formas femeninas exquisitas, todos la vamos a amar y a querer y la vamos a desear. Pero también nos quedan otras lecciones. Tenemos que trabajar con disciplina y con tesón. Tenemos que procurar cada día ser mejores seres humanos. No es mejor ser humano el que más sabe. Es mejor ser humano
el que sabe convivir con los demás, el que tiene sensibilidad en frente al dolor de los demás. Y en un país como este es mejor ser humano el que lucha por construir el Estado de Derecho. Esa es nuestra tarea. Quiero dar las gracias al señor rector, al doctor Rodrigo Noguera Calderón. Sin él, por supuesto, ni este ni los 5 anteriores congresos hubieran sido posibles. En medio de sus múltiples ocupaciones, siempre ha tenido un espacio para apoyar nuestro trabajo. Quiero muy especialmente agradecer a la directora de Admisiones e Imagen Institucional, la doctora Vicky Tello, a todo su equipo, en especial a una mujer incansable para la que pido un aplauso, que es Lorensky Cuesta. Ella es la coordinadora de eventos y todo el montaje de este evento ha recaído, como siempre, sobre sus hombros. De ese equipo de admisiones e imagen institucional, quiero mencionar muy especialmente a María Margarita Tello Cuervo, diseñadora. Todo el montaje que ustedes ven en materia de diseño, de publicidad, lo ha hecho Margarita. Y ya que hablamos de mujeres, hay una que trabaja por 50, que es el alma y nervio del Departamento de Derecho Penal. Para más señas, nació en Aracataca, la tierra de García Márquez. Es abogada especialista y está a puertas de graduarse de maestra. Hablo de Lisbeth Barrera. Da gusto trabajar con seres humanos como ella. Quiero agradecer también a los colaboradores más directos del departamento, al profesor Renato Vargas, al profesor Christian Bolhigel, a Michael Mick, a Juan Pablo Sierra, a todo el equipo de estudiantes que se tomó a pecho la organización de este evento y que trabajó de manera incansable, a Beatriz Maya, a Camilo Pérez, a Daniel Benavides, a Daniela Barrero, a David Jiménez, a David Londoño, a José Luis Morales, a Juan Camilo Serna, a Catherine Ocampo, a Laura Castillo, a Laura Díaz Granados, Lorena Camacho, Lorena Matiz, Patrick Chayan Brook, a Sandra Castellanos y sobre todo a Paula Estefanía, nuestra presentadora, que con su donosura y cariño, con su carisma, ha alegrado este recinto. Pero como los últimos son los primeros, quiero, antes de llegar a las personas que quiero privilegiar con este agradecimiento, quiero mencionar a nuestro conductor, a Carlos Contreras. A nuestros profesores invitados, al profesor Balta Perrón, Juan Luis Gómez Colomer,
Alicia Gil, Yamila Facuri Gómez, Ricardo Posada, Alejandro Rameri, y por supuesto, a quien con lujo de competencias coordinó nuestro panel, el gran experto colombiano en materia de Corte Internacional Penal, Óscar Julián Guerrero Peralta. Pero también quiero agradecerles a todos ustedes por la seriedad que demostraron, por la puntualidad, por el trabajo. No fuimos muchos. Este congreso era para haber reunido 500 personas. Reunimos cerca de 280, pero 280 personas ansiosas de saber, ansiosas de crecer, y eso en definitiva es lo más importante. Para todos ustedes, mi aplauso. Muchas gracias.